Llegó el momento de leer entre líneas, como usted acaba de escuchar, con el politólogo Francisco Ruiz, además doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer entre líneas, justamente, que también usted puede consultar, leer en unirradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Pues muy contento de saludarte como cada martes y listo para pues leer entre líneas. Oye, qué titulazo el de esta semana. Ahora sí que te voy a presumir que dije, ya sé por dónde va. Ahora sí, y sí, la leí con mucho gusto y pues empezamos, platícanos de qué viene tu entrega de esta semana titulada El Amo de México. Pues muchas gracias nuevamente por el espacio, por la confianza a Uniradio. Pues mira, esta semana hay temas muy importantes. Por supuesto, está la Cumbre de las Américas. Sin embargo, decidí esperar hasta el próximo martes con el propósito pues de tener un panorama completo, de tener la visión de pues todos los principales puntos que se hayan desarrollado en esta cumbre. Y el otro gran tema, el temazo, como diría por ahí alguna persona, es la elección que se desarrolló, las elecciones que se desarrollaron el domingo pasado en 6 distintos estados, y esto me llevó a pretender titular mi entrega de esta semana Crónica de una derrota anunciada, pero la verdad es que me sentía muy culpable, sentía hasta cierto punto que utilizar este término era una ofensa a la memoria del gran escritor Gabriel García Márquez, así que decidí mejor renombrarla, y en esta búsqueda que hacía, recordé aquella frase que pronunciara el militar que dirigió a los franceses en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. La primaria recordaremos todo el mundo el famoso y peculiar nombre de el conde de Lorenzés. Y bueno, él de una manera adelantada, de una manera bastante soberbia, antes de que concluyera propiamente la batalla, ya estaba diciendo, ya soy el amo de México. ¿Por qué? Porque consideraba que sus tropas eran superiores en todo sentido al ejército mexicano, desde la organización, la disciplina, hasta cuestiones como la propia vestimenta de las tropas que él comandaba, ¿no? Sin embargo, pues la realidad es que la soberbia hizo que le fallaran por ahí los cálculos a Lorenzés, y se adelantó anunciando una victoria que nunca llegaría, por lo menos en ese momento, para Francia, y tampoco para él, ¿no? Como decimos los mexicanos, al mejor cocinero se le da un pelo en la sopa, y a este experimentado militar le fallaron las cuentas. La soberbia nubló un poco ahí su criterio, ¿no? Estos aires de triunfo, en el caso de Lorenzés, como les decía, eran muy lógicos en ese momento, debido a que se trataba a el mejor ejército del mundo en aquella época, a un ejército que tenía una mucho mayor experiencia de la que teníamos nosotros en la guerra, sobre todo ante un ejército improvisado como el mexicano. Pero ¿a qué viene todo esto? Bueno, a que pues a pesar de todas estas atributos que tenía el ejército francés, hubo por ahí algunos errores que cometió Lorenzés y que le costaron precisamente no solo ese triunfo, sino su carrera militar. Y uno de ellos fue la soberbia, el otro fue el atacar prematuramente, otro más no escuchar a aquellos mexicanos conservadores que estaban de su lado y que le decían hay que esperar por ayuda, por el resto de las fuerzas conservadoras. Y también uno de los factores decisivos fue que no conocía el terreno. ¿Por qué hablar de Lorenzés? ¿Por qué hablar de un personaje que se dijo amo de México? Porque si alguien se puede decir amo de México en este momento, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con los resultados que ha alcanzado, teniendo hasta este momento 20 de 32 gubernaturas,
solo el hecho de decir que su partido político y sus aliados tienen ya en el bolsillo 20 gubernaturas, sino que con ello pues viene por supuesto los recursos, viene la nómina, viene también los programas sociales, todas las bases de datos de los beneficiarios que lo aceptan o no son utilizados como programas de los programas de asistencialismo son utilizados como clientelismo electoral, ¿no? Entonces, será muy interesante, sin embargo, también evaluar cuál realmente ha sido el impacto, porque estas victorias no quieren decir necesariamente que el presidente y que el partido político al cual pertenece el presidente conserven su popularidad y conserven su aceptación. Me daré a la tarea de revisar los resultados de las últimas elecciones, de las elecciones previas, para saber si continúa con esta tendencia o si ha disminuido. También es importante observar si el nivel de participación ciudadana se mantuvo, se redujo o aumentó. Estos factores son muy importantes porque no se puede considerar únicamente una variable que sería el triunfo como tal. Sin embargo, estos triunfos sí son suficientes para preguntarnos qué sigue haciendo la oposición para colocarse como una opción viable en las siguientes elecciones, primero en 2023, después en 2024. En el caso del Partido Tricolor, perdió dos de sus bastiones, Hidalgo y Oaxaca. El año que viene está en juego el Estado de México, que es el principal bastión del PRI y que definitivamente es la joya de la corona y que representa, por supuesto, un gran número de votos que, pues, de conseguirlo Morena, pues realmente estaría consiguiendo, insisto, la cereza del pastel, ¿no? Vemos hoy en día una oposición minimizada, golpeada por los propios tropiezos que han cometido, por los excesos que cometen personajes que no saben manejar el poder, que hay que ser muy puntuales. La oposición podemos observarla desde dos perspectivas: una, la institución política, el partido político, y otra, los políticos que ejercen estas ideologías. Y en el caso de los políticos son quienes podemos identificar con los tropiezos, con los excesos, y quienes realmente han minimizado esta oposición, ¿no? ¿Por qué es necesaria la oposición? Lo hemos dicho en varias ocasiones. Necesitamos un contrapeso para evitar la excesiva concentración de poder que ya se está dando en el caso del presidente y sus aliados. Y por último, cierro con una reflexión, ¿no? A diferencia de el conde de Lorenzés, a pesar de que Andrés Manuel también es necio y también es soberbio, él sí conoce los terrenos electorales que está pisando y él sí puede decirse que por lo menos hoy es el amo de México. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ya tendremos oportunidad, Francisco, de ahondar en este tema de lo que hay en la oposición, porque también desglosarles creo que sería sumamente apasionante. Hay, en el caso de Baja California, pues este asunto de que vienen nuevos partidos políticos locales, el famoso PRI y PAN, fuerzas a lo mejor que ya venían de antes, pero que van tomando forma. Y también, pues, la decepción que para algunos representó, para algunos, insisto, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, y como dicen, no se suma, divide y hace que finalmente pareciera, dice una de las lecturas, que operara para quitarle votos a la oposición y finalmente darle pues mayor porcentaje de beneficio en las urnas a Morena, etcétera. Tantas cosas que podrían venir, pero pues por lo pronto te agradezco enormemente, que habrá muchísimo de qué hablar, porque esto de las elecciones de ayer y esto que nos acabas de comentar, digamos que es como solamente parte del principio. Sin duda alguna, David, en política siempre hay mucho de qué hablar, pero lo más importante es que reflexionemos para poder participar de una manera informada, a conciencia y con gran responsabilidad.
Muchas gracias a ti por la oportunidad. Totalmente de acuerdo. Gracias, Francisco. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Así será.